Richard Valenzuela, Carlos Niemes, Álvaro Carvaca. Voy a hablar un poco de ustedes antes de iniciar lo que es la entrevista. Bien, entiendo de que Richard Valenzuela pertenece al Colegio de Psicólogos Industriales y también trabajas en el Observatorio de... Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo. Correcto. Bien, también tenemos a Álvaro Carvaca, que trabaja en el plano social y educativo, tiene experiencia en el Ministerio de Educación, actualmente trabaja en el MIES en una fundación que tiene convenio con el Estado. Así Y es. Carlos Niemes, psicólogo clínico que tiene experiencia en atención a adolescentes, adultos, y también participa en actividades de índole deportivo desde la psicología. El tema del día de hoy es salud mental en tiempos de coronavirus. Actualmente, el Ministerio de Salud Pública ha implementado un protocolo de atención denominado atención teleasistida en salud mental. Este protocolo de atención se especifica para la asistencia psicológica vía telefónica a pacientes con COVID-19 que hayan dado positivo, a familiares de ellos, a personas que se encuentren dentro del cerco epidemiológico, así como también a personas que de manera directa o indirectamente se vea afectada por la situación actual que vive el país. Ante esto, Richard, ¿cuál es la experiencia que has podido tener dentro de lo que has estado trabajando en este sistema? Bueno, más que todo empezar felicitando y agradeciendo la colaboración de todas las personas que se encuentran en la primera línea haciendo frente ante esta emergencia, que serían el cuerpo entero de salud, doctores, enfermeras, auxiliares, etcétera, ¿no? En este momento, nosotros como psicólogos tenemos que enfocarnos en mantener y disminuir los niveles de ansiedad que presentes en la población. Hay mucha circulación de información, por tanto, por formas informales y formales, las cuales ninguna está correctamente comprobada, y eso está causando pánico en la población. Una recomendación sería para aquellas personas que están padeciendo este problema es que intenten desconectarse un poco y que no comiencen a retransmitir ningún tipo de información sin que exista una verificación previa de la misma. Carlos, el Ministerio de Salud Pública también implementó, bueno, no solamente el Ministerio de Salud Pública, el gobierno central y las diferentes autoridades a nivel mundial han solicitado bajo el lema Quédate en casa. ¿Qué tan fácil tú crees que sea para las personas quedarse en casa? Mira, hay dos partes que tenemos que ver allí. La primera es tomar la decisión y tomar en serio el hecho de tener que quedarte en casa y dejar de hacer las actividades y privarte de una serie de libertades a las cuales estabas acostumbrado. Primero está la dificultad de tener que tomar la decisión de hacerlo. Y luego viene la segunda dificultad, que es poder vivir con ello. Estaba viendo una información acerca de algo que se había producido con el entrenamiento de marinos en la Armada Brasilera y explicaban cómo se comenzaban a generar dificultades después de los 15 días en alta mar, particularmente cuando les hacían entrenamientos que no los llevaban a un puerto específico, sino entrenamientos que los llamaban entrenamientos de resistencia, en el cual pasaban 30 días en alta mar sin buscar un puerto específico. A la vuelta de 2 semanas comenzaban a producirse fuertes choques entre los miembros de la tripulación de todos los rangos. Y esto se debía a dos cosas. Primero, el estar encerrado en un lugar del cual no puede salir, rodeado siempre por la misma gente. Y segundo, algo que también era muy importante en este entrenamiento, es que estaban navegando sin un rumbo específico. Entonces, sobre lo primero no hay mucho que podamos hacer. Vamos a tener que pasar un largo periodo de tiempo en un mismo lugar, rodeados de las mismas personas. Pero sobre lo segundo, si hay algo que podemos hacer, sobre el navegar hacia un puerto, el saber que en realidad lo que estamos haciendo aquí, al quedarnos todos en casa, sí nos está llevando a un objetivo. Tenemos que saber que esto sí
tiene una meta que vamos a alcanzar, y es enfrentarnos y luchar contra esta pandemia mundial con un método efectivo que es el aislamiento social. Eso va a hacer finalmente que podamos llegar a vencer a esta pandemia que está afectando a todo el mundo. Bien. Álvaro Carvaca, ¿tú qué tan fácil crees que va a ser la reinserción social una vez terminada la crisis en el que se nos permita ya retomar nuestras actividades normales? Se prevé que sea para este 6 de abril, pero también estamos al pendiente que al menos acá en la ciudad de Guayaquil existan todavía restricciones considerando que es la ciudad con mayor cantidad de casos. Bueno, la reinserción social yo creo que seguramente va a venir bastante acompañada de temor, ¿sí? De mucha ansiedad, vamos a ver bastantes actitudes preventivas que incluso puede ser que no sean las correctas por el mismo hecho de no quererse contagiar, por el mismo hecho de no querer transmitir más este virus. Yo realmente no sé si sea la fecha indicada, ¿no? Como bien lo mencionas, tomando en cuenta en la ciudad de Guayaquil hay un índice bastante alto de contagiados. Y no solo eso, el tema es qué pasa con los cuerpos de las personas que ya están falleciendo. O sea, todavía Guayaquil está elaborando un plan bastante grande que va a ser muy difícil que nos podamos reinsertar socialmente. Yo creo que aquí es bastante importante lo que mencionaba Carlos, ¿no? Voy a hacer eco de lo que él decía respecto al objetivo, ¿sí? Yo creo que teniendo un objetivo en casa, teniendo un objetivo con familia, se puede quizás hacer un poquito más llevadera la reinserción, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque vamos a tener de una otra manera ese conocimiento claro de para qué estuvimos en un estado de excepción, ¿sí? Entender el para qué sirvió tanto tiempo estar en casa. Y el siguiente paso, pues, reinsertarnos quizás de la manera más saludable, precavida, en este caso. Recordemos que la reinserción no solamente nos toca a nosotros los adultos, ¿no? Por reinserción también tomemos en cuenta el tema del sistema educativo, tomemos el tema de la reinserción de gente que puede ser mucho más vulnerable en aspectos de salud, en aspectos de cualquier, de mayor riesgo ante esta pandemia. Yo creo que tanto lo que dijo Richard como Carlos, el tema de la ansiedad y el tema de tener quizás un objetivo nos va a marcar bastante ese punto de saber cómo insertarnos. Sí veo quizás la tarea más compleja de como sociedad expandir o hacer eco de este conocimiento o de estas recomendaciones. Yo creo que esa es la tarea más complicada. Cada profesional está haciendo lo suyo desde su punto de vista. Pero creo que la reinserción va a ser complicada. Lo digo porque realmente no va a ser una reinserción en la que, o sea, de hecho, imagínate, Brian, imagínate que nos digan, bueno, a partir del 6 de abril ya todos podemos salir de casa normalmente. Imagínate, se va a disparar una salida de la gente pues de manera desorbitante. O sea, todo el mundo va a querer estar afuera, todos van a querer estar en las calles, todos van a querer estar en los parques. Entonces, si no se han tomado las medidas sanitarias, puede correr el riesgo de volvernos a compartir, a contaminar o a continuar expandiendo este virus. Yo creo que sí es necesario que la reinserción sea por grupos de edades. Yo creo que la reinserción sí debería ser de manera paulatina. Yo creo que la reinserción sí debería ser quizás tomando en cuenta las poblaciones que tenemos mayor riesgo, ¿no? Todos los adultos, tanto los niños, tanto los adultos mayores, ¿no? Más o menos para ir tanteando el terreno, para saber cómo es la expresión del ser humano a la hora de haber salido de estar en casa, ¿sí? 2, 3 semanas, y luego de volver a compartir. Yo creo que sí hay que hacerlo de manera, si de por sí el estado de excepción nos obligó de manera revolutiva, ¿no? Quedarnos en nuestros hogares. Yo creo que no veo como profesional de la salud, no veo que sea lo más recomendable que de manera revolutiva volvamos a la calle. Yo creo que sí deberíamos de manejarlo, o el gobierno se debería de manejar de manera paulatina el proceso de reinserción. Yo creo que en eso apuntaría más mi opinión, Brian.
Álvaro, dentro de lo que tú mencionas, hablas de ir tomando en cuenta los diferentes grupos vulnerables, pero en función de aquellos irles permitiendo la reinserción. ¿Quiénes Ya. deberían ser los primeros en salir, en reinsertarse socialmente? Desde tu óptica, ¿quiénes deberían ser los primeros? Jóvenes y adultos. ¿Sí? Yo creo que los menos vulnerables somos la población que comprende pues desde una etapa, una edad desde los jóvenes, hablemos desde los 20, 21 años, ¿no? Hasta una edad de los 40, 50 años, que aparentemente, sin hacer un hincapié en los detalles de esa persona, yo creo que son las edades en las que se puede comprender quizás un poquito de mayor salud física, ¿no? Mayor salud quizás mental. Yo creo que después de esa población podremos venir la población de adultos mayores, ¿sí? Y después la población infantil. Richard, el Ministerio de Trabajo implementó lo que es el sistema de teletrabajo para que a partir de ahí las diferentes personas se puedan desenvolver en su plano laboral. ¿Qué tan fácil está haciendo llevar esta modalidad? Desde tu experiencia como colegio psicólogo industrial y también que supongo que estás inmerso dentro de esta actividad en estos momentos. Sí, a ver, ¿cómo te explico? Lo del teletrabajo es un tipo de modalidad que se lo lleva por lo general en países que están desarrollados, que poseen la industria 4.0. Pero aquí en el Ecuador, solo ciertos sectores industriales podrían decirse que recién están entrando el 3.0. Estamos aquí, todavía hay mucho trabajo que se lo realiza manualmente. Tenemos que también comprender que las redes no están habilitadas para este consumo tan abrupto que hubo en las últimas fechas. Así que reuniones como esta, teletrabajo, son un poco difíciles debido a que las redes no soportan la cantidad de información que se está transmitiendo. Pero aún así, la gran mayoría de las empresas están haciendo un esfuerzo para que sus trabajadores sigan asistiendo de alguna u otra manera a su puesto de trabajo, porque tenemos que entender algo. Las empresas no pueden parar. Ninguna medida de cuarentena puede ser sostenida a largo plazo, ya que tenemos que tener en cuenta el punto de vista económico. Las familias no van a poder mantenerse. Entonces, el teletrabajo es muy importante, se lo esté haciendo, y esto va a ser muy bueno, ya que de una u otra manera va a impulsar el desarrollo del país hacia estas nuevas modalidades de trabajo. ¿Cómo tú crees que debió haber sido manejado el método de teletrabajo o qué trabajos son los que se les facilita un poco más esta modalidad? Como ya te digo, Ecuador todavía es un país que está en desarrollo. El 60% del trabajo que se lo hace es de manufactura. Quizás gerentes, personas que tengan que llevar un trabajo administrativo, nuestra propia labor en la cual nosotros tenemos que tener contacto con la persona de manera oral, podemos hacer teletrabajo. Pero, por ejemplo, un especialista en el área de la salud muy difícilmente lo pueda llevar a cabo. Carlos, justamente lo que nos decía Richard, un trabajo de salud no puede llevar a cabo su trabajo desde esta modalidad. ¿Por qué el Ministerio de Salud Pública a través de una aplicación pretende manejar un criterio diagnóstico frente a un posible contagio del COVID? ¿Cuál es tu opinión frente a esta acción que el Ministerio de Salud Pública realiza? Mira, ahí lo único que te puedo dar son opiniones. La situación del COVID-19 es algo para lo cual no es que no estamos preparados como país, o que no está preparado el ministerio, o que no está preparado el gobierno, o que no está preparado nuestro sistema de salud. La situación que se nos ha presentado es algo para lo cual la humanidad no estaba preparada. Entonces, se están intentando implementar protocolos de acción con un formato que nos va a llevar muchas veces a aplicar ensayo-error, tratar de hacer cosas, ver si funcionan, y si están funcionando, excelente, vamos adelante. Y si no están funcionando, vamos a necesitar dos cosas. Alguien que tenga la valentía para decir, esto no está funcionando, vamos a hacerlo diferente. Y alguien que diga, ¿cuál es la forma efectiva
o que proponga una forma alternativa de hacerlo diferente. Alguien que tenga también la valentía para correrse el riesgo y decir, hay otra manera de hacer las cosas. Por ahora, esto es lo que tenemos. Tenemos un número limitado de camas en hospitales, tenemos un número limitado de médicos en condiciones de atender, tenemos un número limitado de respiradores, tenemos unas cantidades limitadas de medicina, tenemos gran cantidad de recursos limitados. Y lo que está haciendo el ministerio es un intento de administrarlo como mejor les parece a ellos. Entonces, por lo pronto es lo que hay. Esperemos que si la gente se guarda adecuadamente, la curva de infecciones se aplane y podamos llegar lo más pronto posible a operar por debajo de nuestros límites. Pero mientras tanto se hace lo que se puede, y he tenido la oportunidad de contactar a personas que aparentemente hacen hasta más de lo que se puede. Pero por hoy es lo que tenemos y es con lo que tenemos que operar. Carlos, ¿el servicio de atención teleasistida en salud mental es fácil llevarlo? ¿Has atendido casos dentro de este sistema? Mira, fácil. Sería una falta de respeto para el dolor que nos presentan las personas decir que cualquier tipo de terapia psicológica es fácil. Hacer psicoterapia no es fácil y hacer psicoterapia a distancia es menos fácil todavía. Sin embargo, de nuevo, tenemos que hacer lo que está en nuestras manos hacer, administrar de la mejor manera los recursos que tenemos. Ventajosamente, la tecnología ahora sí nos permite trabajar con un nivel de inmediatez y un nivel de presencia virtual, lo cual permite de alguna manera manejar las situaciones. He tenido la oportunidad de atender tanto por este programa al que tú me invitaste a participar, como por personas que me contactan directamente a través de mi sitio web y personas que ya eran pacientes míos o referidos de ellos. He tenido la oportunidad de atenderlos con este sistema. Un sistema que yo venía utilizando ya desde hace un buen tiempo, desde hace un par de años, conectándome con personas que se encuentran en otras ciudades o incluso en otros países para poder trabajar de manera remota, sobre todo con videollamada. Eso me ha permitido ser un poco más efectivo, creo yo, el haber podido trabajar con este formato ya desde antes. Y definitivamente el hecho de estar presente, aunque sea de manera virtual, prestando una escucha, dando información y siendo una oportunidad de dar ayuda, definitivamente es algo que le está sirviendo al público. Las personas que están, las personas al menos las que he tenido la oportunidad de atender, al final de la sesión se encuentran con un nivel de ansiedad más controlado, un nivel de ansiedad un poco más adecuado a la situación. Ante esta situación no podemos estar sin ansiedad, tenemos que tener un nivel de alerta y un nivel de ansiedad. Tenemos que estar preocupados y al coronavirus le tenemos que tener un adecuado nivel de miedo. Pero muchas de las personas que me han contactado estaban con un nivel de ansiedad demasiado elevado que no les permitía seguir adelante con su vida y con la difícil situación con la que nos estamos enfrentando. Con el formato que estamos utilizando de atención remota, sí se ha logrado bajar el nivel de ansiedad hasta niveles más adecuados.
y es una herramienta que no es una herramienta perfecta, pero es una herramienta útil y es una herramienta válida para manejar la situación. Bien. Álvaro, tú nos mencionabas de la reinserción paulatina. Hablabas como último grupo de reinsertar la infancia. Tienes experiencia en el campo educativo. ¿Qué tan fácil será para ellos reintegrarse al sistema educativo? Toda la información que hemos estado absorbiendo en las redes sociales, tomando en consideración la información que nos dan los medios de comunicación, formales e informales. Bueno, realmente los niños y los adolescentes tienen un nivel de resiliencia bastante grande. Tienen un nivel de adaptación, de superación que a veces nos sorprende a los adultos. Y digo esto porque realmente es ese factor el que a ellos los va a sobreponerse, ¿no? Quizás ellos, muchos niños, tomando en cuenta, bueno, hay varias edades, adolescentes y niños, muchos quizás no tendrán una conciencia plena de todo lo que ha estado pasando, de lo que estamos viviendo. Cosa que puede ser un factor positivo para ayudarlos. Los niños que tengan mayor conocimiento, los adolescentes que ya sepan un poco más de la situación, van a tener quizás más miedos, ¿sí? Van a ser quizás más precavidos. Por lo tanto, pues, va a depender de ese factor, ¿sí? Yo creo que los chicos se pueden adaptar fácilmente. Aquí lo que más va, aquí a quien le compete el mayor trabajo, Brian, yo creo que es a las instituciones educativas y al mismo Ministerio de Educación, porque son ellos quienes tienen que garantizar los protocolos, los procesos de inserción, tienen que garantizar que las unidades educativas pues tengan todos los, prevengan, ¿sí? Cualquier tipo de infección, que sean pues limpias, que tengan una sepsia, realmente que para los niños, tú sabes cómo son los niños, como un niño es bastante explorador, qué sé yo, imagínate, yo me imagino cómo serán la reinserción para los niños de primero, de segundo de básica, que son niños que están en constante exploración de su entorno, entonces tienen que tomar todas las medidas de higiene, las medidas de tanto de higiene estructurales como de higienes humanas, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, Brian. De ahí, bueno, tocará creo que preparar a los docentes, o que los docentes se preparen un poco, los psicólogos de los DESES y los padres de familia, ¿no? Esa triada educativa, estar de una u otra manera acordados todos en el mismo, pues, en los mismos planteamientos, tanto de higiene y de adaptación, pues yo creo que eso ayudaría bastante. Vuelvo y repito, los niños yo creo que pueden superarlo rápido. Yo creo que aquí la tarea más trabajosa sería pues el personal docente, el personal administrativo y la infraestructura académica como tal. Eso, Brian. El Ministerio de Trabajo y diferentes ministerios implementaron lo que es el teletrabajo y el Ministerio de Educación también. ¿Cómo se está llevando ese sistema de teletrabajo en educación cuando, aunque globalmente, nacionalmente, estamos hasta cierto nivel conectados con la tecnología, aún hay sectores en los que no tienen acceso a esta? ¿Cómo se va a manejar el teletrabajo dentro de la educación? ¿Conoces alguna información al respecto? Mira, tengo entendido por conocidos, por colegas, por compañeros, amigos, docentes y psicólogos, muchos están trabajando en la actualidad, ¿ah? Por medio de estas aplicaciones como Zoom, de muchas aplicaciones se conectan, elaboran sus planificaciones, se comparten conocimientos, se organizan entre ellos para más o menos mantener la misma línea de enseñanza y continuar el proceso educativo. Tú sabes que hay una malla curricular que hay que seguir. Entonces, en este caso, pues muchos docentes lo están haciendo actualmente. En región sierra, pues que están las clases ya continuadas, y pues bueno, en la región costa, pues que todavía estamos de vacaciones, pero aún muchos ya se están preparando. Si no me equivoco, las clases se tienen previstas empezar en mayo, aparentemente, según lo que he escuchado del Ministerio de Educación. Entonces, yo creo que da tiempo suficiente como para que más o menos el personal docente, que ya muchos están comunicados con sus autoridades, con el coordinador de la parte académica de cada unidad educativa, sea público o privada, yo creo que ya están elaborando planes de trabajo para recibir a los estudiantes. Más o menos por ahí va el tema del teletrabajo. Buen punto, tú mencionaste qué pasa con aquellos que no tienen quizás la facilidad. No todos, recordemos que quizás no todos tienen la tecnología a la mano para poder mantener o dar un seguimiento a este trabajo. Creo que Carlos Niemes lo dijo, le acabé de escuchar, no, perdón, creo que fue Richard,
que es cierto, no estamos tecnológicamente, esto nos ha sorprendido a todos. No tenemos la tecnología realmente para que toda la sociedad ecuatoriana pueda realizar una teleasistencia o un teletrabajo como se debería. Esto es nuevo, es muy sui generis para el Ecuador. Lo único que podemos hacer aquí es aprender de los errores e irlos mejorando, ¿sí? Alguien dijo, falta que alguien tenga la valentía de decir, esto está mal, cambiemos esto. O sea, son creo que situaciones que nos exigen a los ecuatorianos, no solamente a los profesionales, sino a todos los ecuatorianos realmente a aprender de lo que está sucediendo, ¿no? Y buscar mecanismos. Yo espero y aspiro que nunca más nos suceda esto, a ningún país del mundo. Pero eso no quiere decir que porque yo lo desee no suceda. Entonces, tenemos que prepararnos como sociedad. Esto nos está enseñando bastante. Esto nos ha enseñado no solamente que no tenemos la tecnología para una teleasistencia a nivel, para abarcar al 100% de ciudadanos. De igual manera, esto nos está enseñando que no hemos tenido los recursos, que no hemos tenido quizás el conocimiento pleno, ¿ya? Pero también se necesita la valentía para aceptar que no hemos tenido todo eso, ¿no? Y decir, bueno, sí, necesitamos hacer esto, necesitamos implementar esto, necesitamos desarrollar, invertir en esto. Yo creo que eso más que todo podría aportarte, Brian. Richard, No es... sí. Continúa acá, No, Álvaro. yo creo que eso más que todo, porque ya te digo, me baso en lo que dijeron los compañeros, que es bastante preciso. No hemos tenido todos los medios, pero bueno, creo que como ecuatorianos, creo que como nos hemos puesto, ¿no?, al hombro, nos hemos dado la mano, y creo que muchos estamos haciendo lo que podemos. Ver como colegas, como grupos, organizaciones se organizan para dar asistencia gratuita, para dar atención gratuita, no solamente en psicología, sino en plano legal, en el plano económico, en el plano médico y en muchos psicoeducativos, por si acaso. La gente, y lo está haciendo mucha gente, lo está haciendo gratis. Entonces, eso habla bastante bien de nosotros como sociedad. Yo creo que después de esto vamos a tener una enorme enseñanza, aprendizaje, el cual pues nos servirá para, pues, no solamente ser más humanos, sino también quizás ser más humildes, ¿sí?, a la hora pues de aprender y de llevar el conocimiento hacia quien más lo necesite, en este caso, Brian. Dentro del sistema de salud mental, la mesa de trabajo que está llevando estadísticamente estos casos, Richard, nos hablan de un mayor índice de ansiedad y depresión. ¿Qué factores serán los que exacerban estas sintomatologías, estos casos? Como te lo mencioné en un principio, es el exceso de información a la cual está sujeta la población en este momento. Información no está corroborada en ningún otro lado. Todos los días a todos asumo que nos llegan muchos mensajes, muchos audios, muchas fotos, leemos cosas en los diarios, leemos muchos supuestos. Y son estos supuestos los que justamente están creando ansiedad. Ese exceso de información. Ya tendremos tiempo las personas que nos dedicamos a investigación, poder recabar números, saber qué es lo que pasó a ciencia cierta y poder dar resultados un poco más precisos a lo que a los que tenemos acceso en este momento. Pero digo, una parte muy importante y muy crucial de que toda la gente, toda la población esté padeciendo por ataques de ansiedad es por el exceso de información. En el mismo sector público, yo tuve la oportunidad de atender a 3 personas muy cercanas a mí que trabajan de hecho en hospitales aquí en Guayaquil y en Salinas, y ellas, siendo las que están en la primera línea, sufren mucha ansiedad, no porque les toca ver, sino por la información que reciben y que no saben si es cierta o no lo es. Entonces, esa falta de veracidad en información, ese exceso es lo que está causando, para mi parecer, los altos índices de ansiedad. Dentro del plano laboral existen casos de ansiedad y depresión también, donde que eso no les permite llevar su trabajo de manera normal. Dentro de la crisis actual que estamos llevando, obviamente va a dificultar un poco más manejar este tipo de situaciones, pero al ser un trabajo desde casa, disminuirá un poco estos comportamientos ansiosos depresivos. A ver, desde los estudios de riesgos psicosociales que yo he llevado a cabo en el área de seguridad y salud ocupacional, en la mayoría de las empresas, siempre existe un nivel de ansiedad un poquito elevado de la media.
en todos los lugares que yo al menos lo he analizado. Si el teletrabajo o no está teniendo un impacto positivo, entendiéndose como una reducción de los niveles de ansiedad, yo no te lo podría decir en este momento, porque es algo que no se ha estudiado, no se ha comprobado. Yo no puedo decirte que el teletrabajo sí va a ser la receta o está haciendo la receta adecuada para disminuir estos niveles de ansiedad, porque tenemos que entender otra cosa. El teletrabajo también puede ser un factor de riesgo psicosocial emergente, porque el simple hecho de que no estés en tu lugar de trabajo no significa que la persona que esté a cargo del mismo no te esté presionando a través de la computadora o a través del teléfono, que muy comúnmente pasaba sin que suceda esto de aquí. Entonces, tendríamos que ver de qué manera el teletrabajo impacta positivo o negativamente en el sector laboral. Carlos, dentro de tu experiencia como psicólogo en el área del deporte también, las recomendaciones que se dan dentro de las actividades diarias donde quieres practicar algún tipo de actividad física, hay quienes han hecho diferentes recomendaciones de rutinas de ejercicios, ¿ayudan a disminuir estos estados de ansiedad, de depresión? Mira, algo que es muy interesante que trabajamos con los deportistas es que tú puedes enfocarte hay muchas cosas en las que te puedes enfocar, pero digamos, en el plano temporal tienes solamente 3 opciones. Te puedes enfocar en el pasado, en el presente o en el futuro. Si te enfocas en el pasado, esto te puede llevar a producir ansiedad, tanto como si te enfocas en el futuro y el futuro se ve oscuro y peligroso. Por eso lo que tratamos de hacer muchas veces con los deportistas es llevarlos a que se enfoquen en el presente, en lo que tienen que hacer aquí y ahora. Actividades claras y definidas que se tienen que hacer aquí y ahora. Hemos encontrado que eso resulta muy útil, no solamente en el deporte, sino también en la clínica. Ayudar a la gente a enfocarse en el presente, en lo que tengo que hacer aquí y ahora. Si yo sé que para prevenir el contagio, y al decir prevenir el contagio, quiero decir prevenir contagiarme a mí mismo y prevenir contagiar a otras personas de coronavirus. Si para prevenir el contagio lo que tengo que hacer es guardarme en casa por una temporada, tengo que asegurarme primero de que eso es lo que hago. Y segundo, de que mientras estoy en casa, cumplo actividades que me mantengan saludable. Para eso es importante tener un programa no solamente de actividades físicas, sino también de actividades mentales y de actividades sociales. Ayer atendí a una señora mayor, tercera edad, más de 80 años, que me decía muy preocupada que quería mantener el contacto con su familia y estaba aislada, estaba solamente con su esposo y una persona más que los atendía, pero que no podía ver a sus hijos y no podía ver a sus nietos, a pesar de que gracias a la tecnología ella sí tenía acceso a videollamadas. Y me decía, sí, lo que pasa es que no me llaman. Lo que pasa es que no me llaman. Ellos están en lo suyo y no me llaman. Bien, primera recomendación, mantén el contacto con las personas cercanas. Si puedes, hazlo tú. Y no te quedes esperando a que la otra persona lo haga. Entonces, esta señora, aparte de que sí tenía un régimen de alimentación y de un cierto nivel de actividad física, también tenía que hacer algo. Y ella tomar la iniciativa. Ella tomar la iniciativa, que era algo que podía hacer. Tomar la iniciativa y ser ella quien les marcara, ser ella quien llamara por teléfono o por videollamada, por los distintos medios, a aquellas personas con las cuales quería hablar, a aquellas personas a quienes ella estaba extrañando. Entonces, muy importante, no solamente en cuanto a un régimen de actividad física, sino en general. Mientras vayas a estar
en esta situación en que tienes que permanecer guardado en casa. Haz un programa de actividades y enfócate en tratar de cumplir la mayor cantidad de esas actividades que puedas. Si tienes la oportunidad, ármate una pequeña lista, escribe a mano una pequeña lista de cómo sería para ti tener un buen día en las condiciones reales en las cuales te encuentras. Entonces, eso quiere decir llamar a tu familia, a las personas más cercanas, tratar de adelantar cosas del trabajo, lo que puedas hacer desde casa, cumplir con enviar documentación con la cual tengas que cumplir en teletrabajo, cumplir con un régimen de alimentación, cumplir con un régimen de actividad física, permitirte una ventana de tiempo para mantenerte informado, como bien lo decía, mantenerte informado de fuentes confiables, de noticias sobre la situación real del país y del mundo. Incluir todo esto en esta lista y tratar de cubrir todas esas actividades que estén en la lista. Al final del día, tú dirás, wow, mira, yo esperaba cumplir con 12 cosas. Conseguí cumplir solamente con 10, pero de todas formas fue un buen día, porque sabía que era lo que quería hacer, me tracé un rumbo y fui en esa dirección. Entonces te diré, más allá de limitarte a la actividad física, lo importante que es tratar de tener un plan de las actividades que vas a realizar durante el día, tratando de cumplir con las responsabilidades personales y laborales que tengas, más cumplir con temas que tengan que ver con cuidado personal, cuidado de tu familia, lo cual involucra pues el punto de partida de tu pregunta, que fue justamente cómo hago con la actividad física, que definitivamente es importante, pero no es lo único. Hay que enfocarse en lo que está en mis manos poder hacer. Y tratar de hacer una lista y saber al final del día, al comienzo del día, tener una planificación de todo lo que quiero hacer y saber al final del día, mira, conseguí hacer la mitad del 80 o el 100 esperaba poder hacer. Listo. Álvaro, dentro de lo que Carlos hablaba de la vulnerabilidad que existe en la tercera edad. Si antes del estado de excepción, antes de la crisis sanitaria que vivimos, generalmente la tercera edad se los aislaba, se los ignoraba. De tu experiencia, ¿qué tanto les va a poder afectar en estos momentos de aislamiento? Entiendo que tú trabajas justamente con ese sector, personas de la tercera edad. Cuéntanos si desde ya ustedes ya tienen algún registro de qué tanto les está afectando o qué información tienen al respecto. Bueno, yo te comentaba, yo laboro para una fundación privada, la cual pues realiza convenios de cooperación con el MIDES. Entonces, este año estamos trabajando con una población alrededor de 600 adultos mayores, con y sin discapacidades, y muchos en situaciones de pobreza y de pobreza extrema, ¿no? Todos son candidatos para el bono, por lo tanto. De la población que yo estoy coordinando, yo te contaba, Brian, que estoy dando un grupo de 11 profesionales, entre ellos psicólogos clínicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. Nosotros tenemos, de la población que tenemos, realmente podríamos decirte que, bueno, de hecho, para muchos, ¿no? Para muchos el trabajo que hacemos de visitarlos a su hogar o de sacarlos de su hogar para que vayan a centros o espacios de activos de encuentro con o sin alimentación, depende de la modalidad, significa para los adultos mayores realmente un momento de esparción, ¿sí? Un momento de relajación, un momento de socialización, un momento de crecimiento. Significa para ellos un momento de sentirnos útil, ¿no? De volver a reencontrar ese aspecto, eso a la vida. Te digo esto porque en la mayoría de los casos muchos viven solos,
para ser adultos mayores. Muchos viven con sus cuidadores, los cuales, como tú bien lo dijiste, si ya de por sí, antes de que suceda esto, ya son un poquito segregados, ya son un poquito marginados por la misma familia, hoy en día con esto, pues bueno, quizás por un lado, pues nos enseña a valorar a nuestros seres queridos, porque eso es lo que hemos estado viendo hoy en día. Al inicio, cuando inició todo esto, nos decían bastante que la población más vulnerable al coronavirus eran los adultos mayores, cosa que, según las estadísticas, nos ha dicho otra cosa, ¿no? Que la población en general. Entonces yo creo que para los adultos mayores, pues para muchos ha sido rescatable. Yo creo que nos ha enseñado algo. Si queremos ver, yo creo que el coronavirus no tiene nada bueno, pero como somos seres humanos resilientes, podemos extirpar algo bueno, y lo que podríamos decir es, bueno, valorar la familia, valorar el compartir. Yo creo que eso nos ha enseñado bastante. Y por un lado, eso yo creo que a muchos adultos mayores les ha beneficiado socialmente, porque la familia como que se ha reencontrado con ellos en ese aspecto. Y te lo digo ¿por qué? Porque nosotros hacemos teleasistencia desde ya hace casi 3 semanas, ¿no? Entonces monitoreamos a nuestros adultos mayores con todo el equipo, vía telefónica, no solamente a ellos, sino también a sus cuidadores, porque son los principales la principal persona pues que se puede en este caso llenar de estrés, de ansiedad. Es la persona que necesita tener conocimientos, tener un nivel quizás de relajación mucho mayor que el adulto mayor, porque es quien lo está cuidando. Eso por un lado. Por el otro lado, hay un problema enorme. ¿Qué pasa con los que viven solos? Entonces, realmente con ellos sí se nos ha hecho, y no se nos ha hecho, de por sí pues es muy dificultoso realmente poderse comunicar con ellos vía telefónica. Y si de por sí ya antes lo veíamos solos y en un estado pues, de vulnerabilidad tremenda, ahora que nadie puede salir a visitarlos, peormente. Entonces, yo creo que sí hay un problema bastante grave. Alguien de los compañeros del panel decía ¿qué pasa con las personas que tienen que hacer una atención personalizada? O sea, la teleasistencia no sirve para eso, o sea, es muy complejo. Y sí realmente nos estamos viendo muy preocupados, nosotros como trabajadores de nuestros usuarios, porque no sabemos cómo acercarnos a ellos. Y yo creo que esa es una dificultad grande, no solamente para nosotros como fundación cooperante, ni trabajadores directos con ellos, sino también para el mismo MIES. El MIES últimamente ha estado, pues, socializando el tema del bono, de las ayudas, por medio del 1-800-002-002, me parece, y por medio también de los usuarios adultos mayores que tienen ya un tutor o un promotor, que por medio también de nosotros, ellos pueden también comunicarse y podemos asesorarlos. Pero aún así, Brian y compañeros, el problema son los adultos mayores no acompañados. Entonces, sí es una dificultad tremenda, ¿no? ¿Qué tan resilientes son los adultos mayores? ¿O qué tan resilientes podrían llegar a ser los adultos mayores? ¿Sabes qué? En los parques, la mayoría son adultos mayores, no sé si se han fijado. Y muchos de ellos no ven, muchos quizás no tienen la concientización, ¿no? del grado de peligrosidad del virus. Muchos ignoran la magnitud del daño que puede generar el virus, lo han tomado de manera bastante relajada. No sé si sea realmente parte de su resiliencia. Parte, como puedo decir también, bueno, ya viví bastante, ya crié hijos, ya hice lo que quise con mi vida. Entonces, bueno, si me tiene que llegar el día, me llega el día, ¿no? Muchos viven también quizás con esa actitud bastante despreocupada, ¿sí? Viven tanto su presente, están tan conectados con su presente, pues que el mañana no les importa, ¿sí? Lo que pase mañana. Decirte si hay una capacidad de resiliencia en ellos, pues bueno, yo creo que sí, nuestros adultos mayores se han alimentado bien. Si hablamos del adulto mayor ecuatoriano, muchos han vivido una juventud pues plena, ¿sí? Buena comida, buena alimentación fresca, natural. Vivieron pues, si viven tantos años es por algo. Yo creo que ellos tienen esa capacidad pues realmente de ver el lado siempre positivo de la vida. Yo tengo a mi abuela de 95 años, ¿sí? Yo la veo todos los días, a pesar de que ella no entiende mucho lo que está pasando, pero la veo todos los días como con ganas de vivir, que a veces muchos primos que tienen 20 o 30 años, imagínate.
Entonces yo creo que sí, ellos nos pueden enseñar un poco el tema de la resiliencia. Por muchos factores, ¿no? Quizás por desconocimiento pleno de lo que sucede, o quizás porque tienen un mayor conocimiento de la vida, ¿no? Y saben pues que realmente la vida es eso, ¿sí? Vivirla, disfrutarla, aprovechar lo que podamos, y cuando no podamos, pues bueno, será el día que ya no podamos aprovechar. Yo creo que, espero no haberme alargado mucho en la respuesta ahora. Richard, el año anterior se trabajó en un proyecto de ley para la salud mental. Esta ha sido entorpecida, hasta la fecha no existe un avance ni una acción concreta frente a esta propuesta. ¿Sería importante en estos momentos contar con esta normativa jurídica para poder realizar un trabajo mucho más efectivo? Aquí voy a empezar para responderte con una frase. Lamentablemente, la sociedad ecuatoriana comienza esto. Hasta que no te pase, no lo necesitas. Claro. Y yo creo que eso es lo que ha impactado en que esa ley esté detenida hasta el momento. Como no se le veía una aplicabilidad urgente, necesaria para esa ley, pues bueno, puede esperar. Y oh sorpresa, llegó el día más temprano que tarde. Quizás con eso ahí hubiésemos tenido mejores lineamientos para poder hacerle frente a esta crisis. En este momento son las entidades privadas, particulares, las que de una u otra manera están intentando dar una mano a la sociedad, pero en sí no tenemos ningún tipo de lineamiento para lo que es el ofrecimiento de servicios psicológicos ante emergencias. Y quisiera contar algo de Alba sobre los adultos mayores. Fue muy chocante, porque la palabra es esa, chocante ver cómo los adultos mayores estuvieron haciendo cola, ¿no? Por retirar el bono. Sí. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Estos adultos mayores, yo no creo que haya sido por un factor de resiliencia, sino porque no les quedó de otra. Hay muchos de ellos que mantienen familias y que en este momento de cuarentena, ese bono era el sustento de esa familia para ese trabajador que está parada, por ejemplo, la obra. Entonces aquí hay muchas cosas que debemos analizar. ¿Por qué el adulto mayor tuvo que salir, por ejemplo, ir a los bancos? ¿Por qué no esperó en su casa que se le deposite el dinero? ¿Será porque no confía en el IES? ¿Por qué no confía en el IES? Porque muy probablemente el IES nunca le depositó a lo largo de los años su dinero y por eso quiere la plata contante y sonante y va y se expone al banco. O sea, aquí hay muchas cosas que tienen que cambiar. Después de esto, yo esperaría que tanto las instituciones públicas y privadas ya comiencen a tomar en serio medidas de prevención contra un tipo de emergencia que, si bien es cierto, esto no va a ocurrir muy seguido, pero cuando pasa, ya estamos viendo las consecuencias. Claro. Una de las situaciones que se nos presentaba justamente con el Quédate Casa, hace unos días atrás escuchaba un reportaje de un noticiero y uno de los entrevistados decía: no nos importa enfermarnos mientras nuestros hijos coman. ¿Qué opinión te da al respecto? ¿Qué te diré, Brian? El mismo ejemplo de los abuelitos. Ellos salieron sin importarles absolutamente nada con tal de llevar un pan a la casa. Y eso está pasando en todos los hogares. Por ejemplo, aquí nos turnamos de vez en cuando para salir. Un día salgo yo, un día sale mi papá. Entonces tenemos que hacerlo porque no podemos estar encerrados. No nos va a llegar la comida por helicóptero. Hay que salir, hay que exponerse, hay que hacer todo lo posible para alimentar a las personas las cuales dependen de nosotros. Es una situación complicada, pero ¿qué podemos hacer? Tampoco podemos cruzarnos de brazos y esperar que las medidas que se están tomando a nivel de gobierno tengan el resultado que anhelado, llegar a la meseta de contagio y que ya comience a disminuir los casos. Carlos, frente a lo mismo que le preguntaba, a este comentario que este entrevistado dio, no nos importa enfermarnos mientras nuestros hijos coman. ¿Qué opinas tú, Carlos, al respecto? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Richard. Y eso tiene que ver también con lo que estaba yo hablando hace un momento, ¿no? La necesidad de enfocarnos en el presente.
Y en muchas partes del Ecuador, muy particularmente en Guayaquil, muchas familias viven del día a día. Entonces, se necesita salir, se necesita exponerse. Y la gente que sale y que se expone por su familia son también guerreros de primera línea, que sencillamente salen a hacer lo que se tiene que hacer, porque no quieren morir de coronavirus, pero tampoco quieren que su familia sufra por falta de alimento. Entonces, lo que corresponde allí es tratar de darle una opción a la gente de que no tenga que decir, no me importa contagiarme, sino que tenga la oportunidad de salir, si es que es imprescindible, pueda salir, pero lo haga tomando las precauciones de rigor, tanto al salir de casa. De nuevo, esto tiene que ver siempre con el enfocarte en lo que tienes que hacer, enfocarte en el presente. Tengo que salir porque tengo que traer pan a la casa. Pero cuando salgas, salir cumpliendo con las protecciones de rigor. Y al regresar a casa, una cosa es que digas, no me importa contagiarme, pero también va a ser grave el momento en que regreses a casa y por no tener los cuidados contagies a tu familia, a la que quieres tú realmente proteger. Entonces, cumplir con las medidas necesarias de seguridad, tanto al salir, mientras estás afuera, y al regresar a casa, que no traigas tú la enfermedad y le termines haciendo daño a la gente que tanto amas. Álvaro, el estado de excepción autoriza a los militares tomar acciones. Se ha evidenciado ciertos abusos en el que algunos están de acuerdo, ya que la sociedad poco o casi nada ha querido entender sobre la importancia y la necesidad de quedarse en casa, o porque ya es un comportamiento habituado en los militares, en muchos de ellos, donde que hacen abuso de su autoridad. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, de muchas maneras el COVID-19 ha revelado muchas facetas, muchas falencias de nuestra sociedad, ¿sí? Entre ellas la educación, no solamente en salud, sino también el tema de la educación quizás la educación social. Yo no soy muy partidario de lo que está haciendo el ejército, lo menciono, y lo que muchas autoridades incluso lo apoyan, porque al mantenerse calladas yo creo que están apoyando lo que hace el ejército. Y no solo eso, y en redes sociales realmente ha habido una manifestación bastante grande de gente que apoya a los militares, una campaña de gente que apoya a los militares aquí. De una u otra manera es como si la sociedad aprovechara a sacar su pequeño lado perverso, ¿no? Para dar, sí, denles duro, azótenlo, o sea, como que mientras más garrote mejor, ¿no? Eso es lo que yo he podido ver expresiones. En las redes sociales es una expresión directa, ¿sí? No indirecta, sino directa al ser humano. Y he visto la magnitud de mensajes haciendo pues apoyo a esto, haciendo eco de esto. Yo sí creo pues que de aquí hay un abuso de poder enorme, ¿sí? No solamente de las Fuerzas Armadas, sino también de las autoridades. Y se está tomando esto pues para realmente ejercer este tipo de actos, que lo único que hacen es humillar al ser humano, mucho más allá de enseñarle, porque no están enseñando nada. No están, y tampoco están lidiando con delincuentes. Son personas que quizás, pues bueno, tendrán una dificultad para acatar una orden, tendrán su naturaleza desafiante, tendrán quizás algún motivo los impulsó a salir. Muchos tampoco se han tomado esto muy en serio, y es verdad, hay videos en los que se ven gente que está bebiendo en la calle como que si esto no estuviese pasando aquí. Pero no es motivo, yo no creo que sea un motivo pues para que las Fuerzas Armadas, que tienen el trabajo de protegernos, de cuidarnos, de ver por nosotros, por algo se las entrena, por algo se las equipa, y utilizar eso contra nosotros, y en esta época yo no creo que es lo más correcto. Creo que hay otros motivos, y hay que aprovechar esto pues para que la ciudadanía se eduque.
Yo creo que en esto sí el Ministerio de Educación y muchos ministerios se han dormido un poquito en este aspecto, ¿ah? Cosa que la sociedad civil ha podido de una u otra manera tratado de, pues, de sobrellevarla. Pero ya te digo, Brian, yo creo que sí, sí es necesario que se tomen cartas. Yo he escuchado que los derechos humanos se están manifestando ya por esto. Creo que la Fiscalía también se está manifestando en esto. Pero sí es necesario tratar de que decirlo claro, realmente. Realmente son abusos de poder, son actos casi que totalmente de abuso, ¿sí? De todos los puntos de vista hacia la ciudadanía. Porque no son solamente adultos, a adolescentes también le están pasando lo mismo, y no sé si hasta niños les esté sucediendo lo mismo. Entonces yo creo que sí es necesario pues que esto se llame la atención en esto, Eric. Aunque ya te digo, hay autoridades que lo están aparentemente apoyando. Eso, Brian. El miedo al coronavirus no fue suficiente. ¿Será que de alguna manera las Fuerzas Armadas pretendió que haciendo uso de la fuerza intimidar un poco más a la población para acatar una orden que desde hace semanas atrás se dio y es por eso la reacción de ellos? No es justificable. Mira, somos una cultura bastante paternalista. Somos una cultura donde muchos crecimos, yo años, muchos crecimos quizás con el que la letra con sangre entra, ¿no? Entonces muchos crecieron con esa educación de la escuela, o sea, el reglazo en la mano, darle el cocacho. Yo estuve en un colegio militar donde era muy normal que si llevabas las botas sucias, un guachazo. O sea, tenemos enraizado esos patrones comportamentales, supuestamente para educar, ¿no? Para que el ser humano entienda. Ahora, esos seres humanos pequeños crecen, ¿sí? Y crecen sabiendo pues que ese es un método para tratar de generar un cambio en la conducta, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita. Los militares pues tienen sus metodologías, tienen sus técnicas, sus manifestaciones, tienen su lenguaje, ¿sí? Entonces, pues quizás para esto ellos funciona. Yo no creo que para la sociedad civil funcione, ¿no? Totalmente en desacuerdo. Pero ya te digo, Brian, yo creo que es algo bastante cultural, y por eso lo veo reflejado en las redes sociales y mucha sociedad civil lo está apoyando. Mucha gente dice, está bien, métele palo porque así van a aprender estos de aquí, de la A a la Z, como la gente lo suele buscar. Pero más A mí que me todo... parece, Álvaro, y discúlpame que te interrumpa, me parece que vale la pena hacer una puntualización sobre cuáles son los comportamientos que estamos criticando. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo que es abuso? ¿Cuáles han sido? Porque han circulado en redes sociales un montón de cosas. Y me gustaría, si me permites, pedirte que aclares cuáles son los comportamientos que tú identificas como comportamientos abusivos. Y si fuera posible, proponer una alternativa, porque la alternativa legal ya existe. Estás violando el toque de queda, vas preso. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la alternativa que le podemos, que nosotros desde la psicología podríamos plantear a las conductas específicas de los miembros de las Fuerzas Armadas que pudieran estar que pudiéramos estar considerando abusivas? ¿Cuáles son estas conductas y cuál es la alternativa que ofrecemos que tampoco sea llevárselos presos o que sea directamente llevárselos presos? Bueno, para entender un poco el comportamiento, me lo preguntas, Carlos. Violencia verbal, violencia psicológica, violencia física. Yo creo que esos tres son los que más se pueden notar hasta ahora. Los más visibles. Si me preguntas, la alternativa sería de una manera cumplir a rajatabla con lo que dice la ley y llevarlos presos. No. ¿Cuál sería la otra alternativa que plantearíamos? Aparentemente, yo he escuchado que hay un proceso de tres etapas de sanciones, ¿no? La primera son $100, la segunda creo que es un sueldo básico y la tercera es un año de prisión, me parece, de 1 a 3 años de prisión. Esas son las tres alternativas que te propone como sanción. Ahora, es cierto, dentro de la sociedad hay personas con muchas actitudes, ¿sí? Muchas actitudes desafiantes, por cuestión pues que no tenemos tiempo para profundizar. Pero sí yo creo que hay otras maneras, como por ejemplo, vinculación a una actividad social. Yo creo que hoy en día necesitamos
bastantes manos, bastantes apoyos de la sociedad civil. Y yo creo que con un método, con un protocolo de higiene, de cuidado para ellos mismos, y con unos lineamientos ordenados de qué hacer con toda la gente que ha faltado a la ley, yo creo que se los puede poner a colaborar en muchos aspectos. O sea, hay mucho que hacer hoy en día aquí en Guayaquil. Hay bastante que hacer, bastante en qué colaborar, ¿no? Y bastante donde se necesita mucha fuerza, Carlos, ¿sí? Gente. Y yo creo que estas personas serían perfectas. O sea, realmente, si te tengo que decir, bueno, si vas a continuar con el mismo comportamiento, directamente te trepo el camión, vas a un lugar con cierto cuidado o te vengo a ver mañana. O sea, yo creo que hay maneras, ya te digo. Es cuestión de organizarse, de crear Me quizás parece súper interesante lo que estás diciendo. un lineamiento. Súper interesante. Es gente que de una u otra manera está desafiando a la sociedad. Entonces, bueno, ponla que trabaje con la sociedad, que sirva a la sociedad. En Y redes tú sociales sabes. también, Dime, Brian. en redes sociales también se hicieron algunas propuestas de que a todas aquellas personas que violan el toque de queda se los llevara a hacer limpieza a hospitales, a brindar alimentación a los hospitales, Así es. ya que existe un nivel de riesgo donde que no ha importado, entonces ya cumpliendo ciertas medidas sanitarias y que no quieren estar dentro de casas podrían hacer un bien en la sociedad. En este caso, la atención hospitalaria desde un nivel, claro está, que no involucra a los médicos, sino de servicio. No ¿Esa solo sería la hospitalaria, propuesta? o sea, hay que hacer limpieza, hay que organizar, hay que mover alimentos, o sea, hay que hacer bastante trabajo en realidad. Entonces, yo creo que aparte de que ellos colaborarían, ¿sí?, a la ciudad, a su comunidad, yo creo que también se los sensibilizaría de lo que realmente están viviendo, ¿no? O sea, hacemos creo que 2 cosas o 3 cosas a la vez, más o menos. Yo eso te propondría, Carlos, respecto a tu pregunta. Una gran propuesta. Yo me gustaría también, si me dan la oportunidad, no demorarme mucho, a Richard, buen punto el tema del bono, realmente se me pasó por alto. Pero mira, Richard, yo que tengo contacto con adultos mayores, el tradicionalismo a ellos les impide tener una cuenta bancaria, aunque no lo creas. Muchos no les gusta tener una tarjeta de débito, ¿sí sabes? Cuando ellos pueden retirar su bono por medio de una transferencia bancaria, ellos ya tendrían su dinero, pero a ellos les gusta tener la plata en la mano. Plata en mano. Plata en mano, entonces, y no solo eso, les gusta ser ellos quienes reciban la plata porque piensan que el nieto o el sobrino los va a quitar. Entonces, aquí nos hemos enfrentado, nos hemos chocado como sociedad, por eso aquí hay muchos aspectos criollos, de la psicología criolla, de los muy culturales, más o menos. Yo eso te propondría, Carlos, respecto a tu pregunta. Una gran propuesta. Me gustaría también, si me dan la oportunidad, no demorarme mucho, a Richard, buen punto el tema del bono, realmente se me pasó por alto. Pero mira, Richard, yo que tengo contacto con adultos mayores, el tradicionalismo a ellos les impide tener una cuenta bancaria, aunque no lo creas. Muchos no les gusta tener una tarjeta de débito, ¿sí sabes? Cuando ellos pueden retirar su bono por medio de una transferencia bancaria, ellos ya tendrían su dinero, pero a ellos les gusta tener la plata en la mano. Plata en mano. Plata en mano, entonces, y no solo eso, les gusta ser ellos quienes reciban la plata porque piensan que el nieto o el sobrino los va a quitar. Entonces, aquí nos hemos enfrentado, nos hemos chocado como sociedad, por eso aquí hay muchos aspectos criollos, de la psicología criolla, de los muy culturales, nuestra idiosincrasia se ha manifestado. Y eso es lo que también hoy en día lo estamos viendo, que en algunos aspectos nos sirve para resiliencia y en otros aspectos nos sirve pues para que el virus se propague, más que todo eso. Bueno, yo quisiera acotar en algo sobre el tema de utilizar a este tipo de personas, porque la palabra sería utilizar a aquellos que están transgrediendo las leyes en este momento de reclusión, para que vayan a laborar en hospitales. Yo pensaría que no es ¿cómo les explico? No es ni lo más cercano a lo correcto, porque ya tenemos un ejemplo en el terremoto que ocurrió en el Ecuador, Manabí. Muchas personas ofrecieron de voluntarias. ¿Y qué fue lo que pasó con estas personas allá? Saturaron el ya poco sistema de salud que había sobrevivido en Manabí. Entonces, si mandamos a estas personas que no están capacitadas en lo más mínimo en bioseguridad, en prevención de riesgos, en prevención de contagios, lo que va a pasar es un aumento de contagios. Entonces, por lo menos para mi criterio, utilizar a estas personas para que vayan a hacer limpiezas sociales es una especie de suicidio social.
Eso es lo que yo pensaría. Y de hecho, llevar los presos tampoco es la solución. Ya tenemos casi 1000 presos en las cárceles. Solo necesitamos uno que esté contagiado para que esos 1000 sean 1000 casos más. Tenemos el caso en Perú, que en Perú ya han metido preso 22.000 personas, casi se acerca de muertos que ha provocado el coronavirus a nivel mundial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estas medidas barbáricas, estas medidas draconianas de darte palo, de darte cachetadas, de insultarte y meterte a la cárcel, definitivamente no tienen que ser las respuestas ante una crisis de este estilo. Estamos hablando de que nos seguimos siendo un país tercermundista. Yo estoy de acuerdo que persona que se le encuentre en la calle sea multada con 100, 200, 300, 400, 500, que no va a tener cómo pagar, perfecto. Quizás a posteriori pueda hacer un trabajo hacia la sociedad, pero utilizarlas en este momento a que vayan así sea a pararse en la entrada de un hospital, es exponerlo de una manera increíblemente alta e innecesaria. Y a mí me parece, yo entendí más bien de esa manera, lo que estaba diciendo Álvaro, que era que se desarrollaría un trabajo social a posteriori. No entendí que fuera inmediatamente durante mientras estamos en la crisis, mientras estamos teniendo que guardar cuarentena. Eso me pareció bastante razonable. Si no, La sanción del trabajo comunitario. Exacto, claro. Trabajo comunitario. Me quedo con tus datos. ¿Sí? Te vamos a llamar para que vengas a hacer un trabajo comunitario, pero cuando se pueda, porque tampoco se trata de, si lo que estoy tratando es de poner un castigo porque se está exponiendo, el castigo no puede ser el mismo de exponerlo a la enfermedad. A mí me pareció muy buena la propuesta de Álvaro, pero yo la entendí desde el principio como que era algo que se tenía que hacer una vez que se haya superado la crisis y que estuviéramos fuera de la cuarentena. Lo que sí, ciertamente, como decía Brian, circula en redes sociales es lo que Richard dice con toda la razón que está mal, que no se trata de exponer a la gente a que se contagie. Ahora, mencionó Richard el contagio en las cárceles. Lamentablemente, justo por una persona que he atendido de manera remota en los últimos días, me llegó información de que su pareja o su expareja se encuentra ya recluida desde hace varios meses, y ella me indicó que su pareja ya se encuentra infectada en la cárcel y se quejó de que no estaba recibiendo atención. Ahora, esto es solamente el testimonio y solamente la palabra de esta persona. No tengo pruebas al respecto, pero es algo que realmente sí tenemos que tener en cuenta, porque las cárceles son un foco de incubación de esta enfermedad, en las cuales se diseminaría de una manera totalmente incontrolable. Y es algo que espero que las autoridades ya estén teniendo en cuenta. Álvaro, desde Derechos Humanos han habido diferentes organismos que justamente lo que Carlos hablaba dentro de la aglomeración de personas dentro de cárceles. La señora Bachelet proponía la liberación inmediata de aquellos cuyas condenas o penas sean por delitos o por situaciones que no involucren el atentado contra la vida. A nivel de salud mental, ¿sería una recomendación viable a seguir? ¿No infundiría un poco de mayor de desestabilidad emocional para los ciudadanos que no tienen familiares en esta situación carcelaria? ¿El temor que en ellos podría infundirse de tener a estas personas en las calles? Bueno,
con esa pregunta, pues, bueno, me exiges conocer un poco de quizás Desde, un tema desde ya más derechos humanos que entiendo que tienes profundo. algo de conocimiento. Claro. De ser viable es viable, Brian. O sea, puede ser viable. Tomemos en cuenta que muchos de los casos, muchos de los, de los motivos por los cuales muchas personas están en, privadas de su libertad. eh, a ver, tomemos el caso de lo que dice Bachelet. Bachelet dice que pueden salir las personas que no hayan cometido un acto de atentar contra un ser humano. Por ejemplo, una persona que haya sido capturada con droga, ¿sí? Quizás con pequeñas dosis de una droga, tú sabes que hay varios tipos de droga. Vamos a tomar el ejemplo de las drogas. Un consumidor. Ya. No es lo mismo un consumidor de H que un consumidor de marihuana, por ejemplo. ¿Sí? Es diferente. Entonces, si aún no lo tuvieron o lo tienen detenido, está detenido por tener, qué sé yo, tantos gramos de heroína y el otro tantos gramos de marihuana, entonces yo me imagino, yo desconozco esto, pero yo me imagino que por ley los centros reclusorios o las cárceles tienen un perfil de todos sus internos, ¿no? Entonces ellos tienen que tener bastante claro, pues, dentro del perfil psicológico de los internos, cuáles realmente tienen una salud mental un poquito más estructurada, por así decirlo, ¿sí? O sea, quienes realmente a quienes se los podría considerar para salir, ¿no? Te pongo el ejemplo de las drogas porque, bueno, en nuestras cárceles hay gente, pues, por muchos motivos ingresada, ¿sí? Por pequeñas dosis y por grandes dosis. Entonces, yo creo que eso es uno de los... Yo no veo muy alejado de la realidad la petición de Bachelet, Brian, porque realmente si vemos que las cárceles son un foco de incubación, entonces tenemos que buscar alternativas y tomando en cuenta que las cárceles en Ecuador pues, no, están saturadas de personas, las cárceles no respetan los protocolos de higiene, de separación, de distancia, ¿no? Aquí las cárceles, la realidad nuestra es esa, ¿sí? Las cárceles están abarrotadas de personas y muchas de esas pues ni siquiera han tenido un proceso todavía legal, ¿no? Están ahí a esperas del proceso que normalmente dura meses o hasta años. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí podría ser una alternativa viable, siempre y cuando, Brian, este, el, el privado de la libertad cumpla cierto perfil, ¿no? Como bien lo dice Bachelet, pues ese puede ser uno, el más importante, que no haya atentado contra otro ser humano, ¿no? Hay muchos motivos. Yo creo que en las cárceles hay gente que quizás ha estado por riñas, pues, que la verdad son grandes, son tantos los motivos que lo llevan a un ser humano ahí. Pero creo que sí hay una diferencia, ¿sí? No todos tienen el mismo nivel de autolesión o de lesión hacia otros, ¿no? Sabemos, creo que aquí la mayoría somos psicólogos o pedagogos, creo que hay un perfil, ¿no? Sí, un índice más o menos para entenderlo así. Yo creo que no es tan alejado de la realidad. Yo creo que sí debería considerarlo el Estado, en este caso, como repito lo que dijo Richard, con un infectado preso, se contagian toditos. O sea, ¿qué hacemos como sociedad con 5.000 infectados? ¿Qué hacemos? Recordemos que de por sí ya un privado de la libertad nos cuesta, ¿sí? Al sistema, al Ecuador le cuesta pues un desayuno, un almuerzo, una merienda, ¿sí? Una estadía, agua, luz. O sea, entonces, ahora imagínate qué hacemos con todas esas personas infectadas. No va a haber fosa común como están haciendo por ahí que albergue tantos casos, lastimosamente. Bien, frente a todo lo que hemos conversado, Richard, ¿cuáles podrían ser tus recomendaciones como para mantener la calma dentro de la emergencia que estamos atravesando? Como lo he venido repitiendo a lo largo de esta entrevista, muy amena, por cierto, tenemos que mantenernos informados de fuentes oficiales, lo más que se pueda. Tratar de alejarnos de teorías conspirativas, tratar de alejarnos de cosas que no se saben, que no están comprobadas a ciencia cierta. Eso básicamente, eso ayudaría mucho a tratar de solventar la crisis por la cual estamos pasando. Debería haber un programa informativo permanente en este momento sobre qué es el virus,
qué te puede causar, porque hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación. La mayoría de las personas con las que yo he conversado, ellas piensan que van a salir de la puerta y se van a morir, van a quedar desplomadas, como por obra y arte de magia. Y tenemos que hablar con ciencia cierta, eso no es así. Entonces, sí deberíamos, y aquí nos incluyo, deberíamos de primero que establecer campañas informativas sobre qué es a lo que nos estamos enfrentando y cómo afrontarlos. Eso más que todo. Carlos, tus recomendaciones. Muy importante, salud o el Estado te salven del coronavirus, ese no va a ser el camino. Del coronavirus te vas a cuidar tú y si es que te salvas, te vas a salvar tú. No va a ser porque lo haga el Estado. Lo primero es tratar de no contagiarte y no contagiar. Si ya estás en una situación de aislamiento en tu casa, trata de cumplir con los protocolos, de no salir a menos que sea indispensable, de que si sales cumplas con todas las medidas de seguridad mientras estás fuera y cuando reingresas, para evitar contagiarte y contagiar. Y ya cuando estás dentro de casa en este periodo de aislamiento, trata de que sea tu estadía en casa lo más productiva posible. Trata de planificar qué es lo que sería para ti tener un buen día, tener una serie, una pequeña lista de cosas por cumplir, de metas por cumplir. Haz lo posible por cumplirlas adecuadamente y asegúrate de incluir dentro de esas metas estar adecuadamente informado, como lo dice, estar adecuadamente informado de fuentes confiables y cuidarte y cuidar a los demás. Álvaro, tus recomendaciones. Yo creo que esto nos ha hecho tocar fondo, sí, como país, en todos los aspectos. Y bien dice el dicho, una vez que tocamos fondo, lo único que nos queda es subir. Yo creo que esto vamos a aprender bastante, yo creo que de esto todos vamos a sacar bastantes cosas buenas, sí. Que ha demostrado una vez más que la sociedad civil puede más que el mismo gobierno. Entonces, lo hemos demostrado, lo estamos demostrando. Más que quizás una recomendación, yo creo que una esperanza es esa, ¿sí? Vamos a crecer, vamos a superar esto, y cuando lo hagamos, pues vamos a hacer una sociedad mucho mejor, mucho más preparada, que en un próximo evento de estos, pues yo creo que vamos a estar más firmes y con mejores conocimientos para enfrentarlo. Eso, Brian. Y como dijo, pues Richard, ha sido una reunión bastante amena, por cierto, bastante aprendizaje. Les agradezco mucho la intervención de ustedes y la voluntad de poder colaborar en estos momentos. Actuar es lo más importante. La salud mental no podía quedar atrás. Ya se han manifestado diferentes acciones de cómo manejar el cerco epidemiológico, cómo manejar la atención biocontención, pero la parte emocional estaba quedando un poco más atrás. Enhorabuena, a través de las iniciativas que ha manejado la sociedad civil en conjunto con las autoridades, se le está dando la importancia en estos momentos y es por eso que estamos brindando este contingente emocional que es llevado junto a ustedes, por lo cual se les agradece a ustedes y a los demás colegas que están sumados a esta actividad. Bien, entonces... Muchas gracias, Brian. Gracias a todos. Hasta luego. Listo, sin nada más que decir, nos despedimos. Audio Jungle.